La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentan Umbrales. La entrada al mundo de las ciencias sociales y humanidades. Antropología, geografía, historia, filosofía, arqueología, lengua y literatura hispanoamericanas. Te invitamos a que compartas con nosotros nuestro quehacer cotidiano. Muy buenos días, agradecemos su presencia nuevamente a través de la frecuencia de Radio Universidad en este subsegmento del programa Radio Umbrales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Un gusto como siempre saludarles. Guadalupe, bienvenida. Buenos días. Pues el día de hoy tenemos la presencia del doctor Edward Wright Ríos, que viene de Vanderbilt University y quien ha estado impartiendo un curso, ya nos hablará ahorita precisamente de él, en estos días en la universidad. Si nos gustas presentar a nuestro invitado, Guadalupe. Claro que sí, muy buenos días a todos y bueno, muchas gracias por estar aquí. El doctor Edward Wright es doctor en historia, ¿verdad? Y también tiene un máster en historia latinoamericana. Se ha especializado en estudios latinoamericanos y es profesor de la Universidad de Vanderbilt y bueno, tiene un currículum extenso y ha publicado varios libros y artículos también acerca de religión y tradiciones populares. Le damos la bienvenida, está aquí impartiendo un curso en nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades sobre religión y representación en la cultura mexicana. Bienvenido, Edward, y quisiéramos preguntarte primero, ¿cómo llegas? Bueno, un poco que nos cuentes sobre tu trayectoria y cómo llegas a esta línea de investigación tan interesante. Bueno, yo llegué a esta línea de investigación primero pues leyendo, ¿no? Uno empieza ver la historiografía, se lo están dando en cursos y al mismo tiempo uno está tratando de pues adivinar por qué campo me voy yo, ¿no? Y en eso pues yo tengo una familia así muy religiosa, como les estuve explicando, y también de distintas facciones de la religión, ¿no? Entonces, una cosa que yo pensé es que, mira, estos estudios sobre la religiosidad popular, sobre el catolicismo o hasta sobre el protestantismo, es un campo donde yo podría destacar. Entonces, sentí, pues, era una opción para mí ir en este lugar. Pero también siempre me ha interesado esa frontera entre historia y antropología. Entonces, en ese campo, pues es natural enfocar uno en lo que es la religión. Me gustaría preguntarte, Eduard, y me llama la atención, creo que por varios factores, tú eres originario de Estados Unidos. Y creo que muchas veces, bueno, nosotros en el caso como cultura mexicana estamos fronterizos, pero la historia de la religión en Estados Unidos es diferente. Muy diferente. Diferente tú lo decías ahorita, ¿no? Diferentes religiones, diferentes vertientes, protestantismo, catolicismo. ¿Cómo se conjuga eso? Y quizás en una cuestión, un poquito más personal de tu contexto, porque también me llama la atención cómo llegas a la religión mexicana. Sí. Bueno, como verán en mi nombre, ¿no? Mi apellido es Wright, el apellido de mi padre, y Ríos de mi madre, ¿no? Entonces mi madre es mexicana, de la Ciudad de México. Entonces yo siempre me crié en un ambiente bicultural, básicamente. Pero donde, pues ya sabes, en una casa muchas veces la mamá pone la huella más fuerte en lo cultural. Entonces yo creo que era una condición de su matrimonio, que esta familia va a ser católica. Entonces, claro, me crié en ese ambiente norteamericana, pues una escuela con todo el mundo de distintas religiones y donde, digamos, el catolicismo se entiende muy mal. Uh-huh. En Estados Unidos suele ser la gente de descendencia irlandesa o italiana. Uh-huh. Y siempre se ha asociado el catolicismo con comunidades inmigrantes y sigue hoy en día.
Hoy en día, ya sabes, el catolicismo en Estados Unidos está en auge, pero está en auge por la llegada de latinoamericanos. Entonces es interesante ver que esas iglesias que antes era, digamos, una parroquia irlandesa, se está convirtiendo en una parroquia de centroamericanos, de haitianos y de mexicanos. Entonces, por ese rumbo yo creo que, bueno, primero me puse a estudiar México, pues porque me interesaba México. Esas raíces, yo siempre pasaba los veranos aquí en México de niño. Y también tengo que decirlo que la historia de Estados Unidos hay una pila de gente que lo estudia. Y yo sentía, pues mira, ser simplemente otro que estudia la historia de Estados Unidos, pues no. Podría yo así encontrar mi nicho intelectual académico mejor en estudios sobre México, y también me daba la oportunidad de venirme a México, ver la familia cuando estoy trabajando. Entonces fue fácil. Claro. Sí. Sí, justamente eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el estado actual de los estudios sobre religión en México, en Estados Unidos? Yo creo que eres de los pocos que se dedica a esto, ¿o cómo va este mundo? Bueno, no soy el único, claro, hay otros, y yo siempre pues estoy buscando los trabajos de otros colegas. Incluso estuve platicando con la historia de la iglesia mormona, me parece fascinante, ¿no? Entonces uno puede aprender mucho viendo, digamos, los trabajos sobre el crecimiento de una religión nueva, básicamente, que los mormones aparecen en el siglo XIX, ¿no? Pero sí, yo creo que tanto en México como en Estados Unidos, en verdad, la política y la economía es lo que todos estudian. La gente se va por eso, a ver, el poder y el dinero. A veces es un poco frustrante porque uno sienta, pues hazme caso a mí que estudio la cultura y la religión. Pero he tratado de buscar la manera de vincular mis estudios con otros campos que también hay colegas que se interesan. Digamos, en este curso, este seminario, hablamos mucho sobre el género. Entonces es algo que yo he podido encontrar un público más amplio, no simplemente hablando de religión, sino hablando también de género y también hasta de raza, porque eso influye mucho en la religión también. Esto último me llama la atención y me suena interesante. Uno, por lo que tú habías comentado, vienes de una familia efectivamente madre mexicana, padre estadounidense, y donde lo dices muy bien, la religión prácticamente te llegó más por el lado materno, que esto lógicamente tiene que ver con la cuestión de género, claro, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, me gustaría como preguntarte, ¿no? Y ya como entrando un poquito en ese tema, esta representación de cultura mexicana, porque además en México una figura icónica es la Virgen de Guadalupe. Nuevamente volvemos a la cuestión de género. ¿Qué tanto efectivamente la religión, más bien el arraigo de una religión tiene que ver con el género y propiamente con el género femenino? Mira, yo creo que es inseparable. Es imposible entender tanto la religión católica como la protestante o cualquiera sin entender estas normas de género que son muy fuertes en todas las sociedades. Los roles, los papeles, normas sociales, hasta los rezos que uno hace. Yo he ido con peregrinos, en este caso fui al peregrinaje de Nuestra Señora de Juquila, Oaxaca. Las mujeres son las únicas que hacen el rosario. Uno está en el carro, así en un suburban grande, y solo son las mujeres que hacen el rosario. Pero estoy platicando con un señor que no falta 25 años a ir a visitar a la Virgen. Entonces, hay distintas normas hasta de religiosidad, de rezo, de comportamiento en el santuario. Hay distintas normas en la familia, de los roles, digamos, de padre o como José, Madre, María, estas cosas, y hasta del comportamiento de los niños, ¿no? Y la iglesia y hasta la sociedad reproduce estas normas. Pero también hay momentos, y estos también son fascinantes, ¿no? Cuando la gente usa las normas para también desafiar las normas, romper con esas normas, y son fascinantes. Yo me acuerdo de unos artistas chicanos, o chicanas más bien, que hacían como autorretrato de la mujer como una chicana moderna con sus tenis saliendo del cuadro de la Virgen de Guadalupe.
Entonces, sí, entonces ella se vistió de virgen, ¿no? Pero ella como autorretrato rompía y salía, ¿no? Con la serpiente en la mano, ¿no? Entonces, estas cosas, yo creo que a veces nos encierran un poquito en estos roles, pero también es interesante ver cómo la gente trata de abrirlos, utilizarlos, hasta manipularlos o romper con esas normas. Pero tengo que subrayar, es imposible a mi ver entender la religión sin meterte a los estudios de género un poco. ¿Sí? Muy bien. Y pues centrándonos ya en el seminario, Eduard, ¿cómo se articula? ¿De qué estás hablando? Bueno, yo lo estoy tomando, pero y es muy interesante. Sí. Platícanos cuál fue el vínculo que te trajo aquí y cómo se articula el seminario. Bueno, el vínculo con San Luis, pues es un vínculo con los colegas. Hice el doctorado con el doctor Sergio Cañedo Gamboa del Colsan, entonces somos amigos de colegas y estudiamos juntos en el posgrado. Pero, ¿qué me preguntaste? Del seminario. Sí, este seminario básicamente pues para mí ha sido muy rico porque he podido tratar de comunicarme con un público que realmente esto no siempre es así en Estados Unidos, ¿no? Es un público que le preocupa la historia de México. Así, todo el público, toditos. Entonces, les puedo describir las cosas así con pelos y señales y me están entendiendo. Y hay otras cosas que no se los tengo que explicar, ¿no? Porque ya lo entienden. Pero lo que estoy tratando es llevarles básicamente por mi trayectoria académica e intelectual. Entonces, yo empecé mis estudios y el doctorado, así como les dije, entre antropología e historia. Y me interesaba esto de las comunidades indígenas, cómo expresaban su religiosidad y qué relación tenían ellos con el clero y con la Iglesia Católica. Entonces, el primer día hablamos de eso, cómo especialmente el estudio lo hice en Oaxaca, esa relación entre una iglesia modernizante del siglo XIX, tratando de cambiarle el modo de ser católico a la población indígena. Pero también lo que fue muy bonito de ese estudio es cómo reacciona o cómo hasta las comunidades indígenas ponen sus propias ideas y hacen presión a la iglesia para que los acepte. Entonces, esa cosa siempre me fascina de la religión y la cultura en general, ese vaivén, ese intercambio, apropiaciones, a veces negaciones, hasta conflictos. Entonces, ese primer día hablamos de eso. También en ese caso analizo dos movimientos aparicionistas que salen de comunidades indígenas, una que tiene éxito y hoy día es una devoción en el sur de Puebla, y otro que fracasa. Después, siguiendo mi trayectoria, estos últimos 2 días, estamos hablando más, una cosa que básicamente he cambiado el canal en mis estudios un poquito. Ahora le entro más en esta frontera de la literatura y su representación y la historia. Entonces, uso un análisis de una profecía del siglo XIX, más bien como, yo lo llamo mi burrito, ¿no? Yo sigo estas profecías y su interpretación desde el siglo XIX hasta el siglo XX, pero me da la oportunidad de analizar y compartirlo con el seminario, el género, la cultura nacional, nociones de lo popular, cómo México va creando una identidad nacional, tanto liberal como conservador. Entonces es muy rico, es como me da como distintas pistas para seguir y analizar y compartir con el público. Bien, hacemos nada más un muy breve corte para comentar nuestros teléfonos. Radio Universidad 826-1347 y aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 832-1000. Para quienes acaban de sintonizar, nos están viendo, nuevamente comentar que estamos con el doctor Eduard Wright Ríos platicando sobre religión, cultura, representación. En el último segmento de lo que comentabas, creo que hay varios aspectos que creo que son bastante interesantes.
Uno, el primero, y quizás comenzar por ahí, y de hecho al inicio también lo mencionaba, cuando hablamos de religión, creo que también hay como diferentes matices, y uno es pensar la religión en el sentido estricto, lo decías tú, eclesial, y otro efectivamente la apropiación en ese sentido que hace la gente. Dos, me comentabas justamente la cuestión del indígena, y creo que es un elemento que no hemos tocado, ¿no? Género indígena, que también influye mucho. ¿Por qué? Porque el indígena trae sus propias concepciones, ¿sí? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, y digo, suena muy interesante porque lo hemos seguido diciendo, ¿no? A veces una mirada desde fuera nos ayuda también a nosotros, como mexicanos, a comprender más nuestra cultura y nuestra religión. ¿Cómo termina por darse ese binomio también del indigenismo con la religión, con su apropiación? Sí, es un tema de 4 libros, ¿no? Para mí, una cosa que siempre me parece fascinante del catolicismo, ¿no? Que su cara al mundo es de ser muy estricta, ¿no? Que hay normas, hay el Papa, hay estos hombres que son arzobispos y obispos y curas y hay que hacer lo que ellos digan. Pero en la práctica siempre ha sido flexible. Entonces, una cosa son las normas y esas están escritas y no hay que cambiarlas. Pero después, en la práctica, especialmente en un lugar como México, con su historia colonial, de conquista, de tratar digamos, la Iglesia tiene que enfrentar un sinfín de culturas distintas. Entonces, le da esta historia de acomodación, de flexibilidad, y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, una cosa que yo creo que se ve básicamente del siglo, por decir, 17 para acá, los indígenas muchas veces se sienten que ellos son los católicos, que ellos mismos son los que cuidan la religión, cuidan sus tradiciones, y es un proceso de negociación. Y muchas veces, una cosa que siempre me ha interesado a mí, me inspiré básicamente en la historiografía colonial, que se trata mucho, esa relación en un pueblo, en una comunidad, de padre cura y feligresía. Porque muchas veces el cura viene de fuera. El cura dice, estas son las cosas que vamos a hacer, pero muchas veces topa con un público que dice, nosotros tenemos nuestras tradiciones y así se hacen las cosas. Y si el padrecito se pone muy pesado, no le dan de comer. Claro. Entonces siempre hay y los padrecitos listos, claro, ellos saben, bueno, voy a hacer lo que les gusta a ellos, también les voy a tratar de enseñar unas cositas, también les voy a poner unas ideas, y la gente va escogiendo. Entonces es un proceso muy largo, no es cosa casi no hay cambios así bruscos. Es eso de pequeños pasitos para acá, pasos para allá, y lo que resulta es una cultura híbrida y muy compleja, donde tradiciones indígenas, tradiciones medievales, ideas nuevas, modernizantes, esto todo entra, mezcla, la gente lucha, pero a mí ver los así rebeldes que rechazan completamente esa cultura son pocos. Más bien la gente busca la manera de, a veces peleando, pero busca la manera de encontrar acomodos. Sí, Eduardo. Y bueno, trayendo un poco lo que has hablado en estos días en el seminario, a mí me parece muy interesante y quisiera rescatarlo aquí, este estudio que tú has hecho y entre la relación entre el discurso religioso y el discurso político durante la independencia, durante la independencia de México. Me parece interesantísimo, muy novedoso y me gustaría que nos platicaras sobre esto, cómo llegas a esta conclusión tan rica también, porque a nosotros nos enriquece, ¿no? Esta nueva perspectiva, que sinceramente yo no había visto y tampoco había leído nunca. Bien. Bueno, no puedo, digamos, decir que es mi interpretación necesariamente. Yo no he trabajado a profundidad la época de la independencia, pero sí, yo creo que en el seminario estuvimos discutiendo unos trabajos del profesor Brian Connaughton, que está en la UAM, en Iztapalapa.
Y él ha trabajado mucho esta noción de que nosotros nos imaginamos en 1821 que hay un bando liberal, hay un bando conservador, uno es religioso y el otro es modernizador y seculizador, ¿no? Pero en verdad, si entras a los textos y te pones a leer hasta los textos más liberales, por así decir, es un grupo intelectual, una élite política básicamente, y casi todos educados por la Iglesia, y lo que están discutiendo no solo es la forma política de una nación, la cultura nacional, básicamente están discutiendo la religión. Y allí no es para decir son todos creyentes. En verdad yo creo que Ignacio Ramírez es el único ateo, o tal vez son 3 otros. En verdad, casi todos son muy católicos, quieren tener un país católico, así lo conciben, y como estuvimos platicando en el seminario, se nutren de esta noción muy católica de la época medieval del cuerpo místico, tanto el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo político y el cuerpo social. Entonces, en esta formación de las primeras décadas de existencia de México independiente, es una discusión tanto casi teológica, religiosa, como política. Y básicamente no hay todavía un liberalismo y un conservadurismo. Más bien es una comunidad intelectual que está debatiendo qué vamos a hacer y cómo vamos a usar la religión para formar una sociedad. Pues muy interesante, ¿no? Me gustaría, ya sea como al final del programa, preguntarte finalmente, y bueno, fue el eje temático del curso, ¿no? Representación y religión. ¿Cómo está representada hoy día la religión mexicana? Otro de 4 libros. Sí, otros de muchos libros. No, ya sabes, los historiadores nos da temor cuando nos dicen hoy en día, ¿no? Porque a nosotros nos gusta la historia, nos gusta analizar los muertos que no nos pueden contestar. Vamos a leer, mira, una cosa que pues trato de subrayar en todo en este caso de religión, es el papel de representación. Nosotros los humanos, nosotros no entendemos las cosas sin narraciones, sin cuentos, sin, digamos, imágenes. Entonces, siempre yo creo que la religión tiene que se comunica a través de estos procesos, de representar las cosas, crear nuevos cuentos, narraciones. A mi ver, en México hoy en día pues se está poniendo todo más complejo. Hay un protestantismo evangélico muy fuerte que me parece que está creciendo en toda Latinoamérica, en México menos, digamos, que en Brasil o en Guatemala, por así decir. Y eso está trayendo y cambiando este mundo donde se asumía antes que todos eran católicos. Algunos así medio renegados, pero siempre todos católicos. Entonces, se me hace que se está fragmentando, y eso no es necesariamente mal, pero es el proceso que vamos. Y yo creo que hay mucha gente también que pues se ha salido de iglesias y ya casi como que no practica. Se me hace que hace 50 años un mexicano tenía que ser o era de una cultura católica. Hoy en día no necesariamente. Muy bien, pues se nos está terminando el tiempo. Nada más agradecerte, Eduard, esta charla, agradecerte que hayas venido a darnos este seminario tan interesante y, repito, tan enriquecedor para todos nosotros. Y pues nos despedimos. Muchas gracias, Ramón. Y te paso. Pues muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Eduard, bienvenida. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentaron Umbrales. Te agradecemos que nos hayas sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana a través de esta frecuencia.